Buenas tardes, damas y caballeros, chicos y chicas. Sean todos bienvenidos a un nuevo video. Pues en este momento estoy aquí donde la familia, pues un momento muy triste, un momento muy emotivo, pues no sé si ustedes lo han pasado, creo que sí. La muerte de un abuelo, de mi abuelo, pues lamentablemente falleció. Y pues uno de los ancianos que quedaba en este lugar, pues que preservaba mucho lo que es la confección de sombreros, y pues hoy termina lo que es eso. Y tienen razón las personas cuando dicen que las generaciones que conservan la cultura ya se están perdiendo, ya se están yendo, nos están dejando. Y pues, ¿qué vamos a hacer nosotros como jóvenes en este caso? Estoy lejos del lugar de la sepultura, es mi abuelo. Uno de los recuerdos que tengo de él es que hablaba mucho conmigo, me contaba cosas de cultura. De hecho, muchos de los conocimientos que adquirí respecto a cultura fue gracias a él. Y él me regaló un sombrero, que casualmente la última vez que hablé con él fue hace 2 meses. Y pues aquí estamos, aquí estoy yo, dándole el último adiós a mi abuelo. Y pues es triste, muy triste, pero así es la realidad de la vida. Debemos estar conscientes que en algún momento de la vida tenemos que morir, tenemos que partir de esta tierra. Pues qué mejor recuerdo que dejar huellas positivas en las personas. Mi abuelo ya tenía más de 85 años, ya casi 90 años. Un hombre que vio de cerca lo que es un legado cultural que ya se perdió, ya se está perdiendo. Pues a mí me deja un buen recuerdo. Llevo un regalo de él en cuanto al conocimiento de la cultura ancestral. Pues eso es lo que más me anima. Y pues con mucho esfuerzo estoy haciendo este video. Pues no es fácil, ya que, como ustedes bien saben, es un momento de dolor, es un momento emotivo, triste, pero bueno, le deseo buena travesía a mi abuelo desde el más allá, y que pues ya esté reunido con sus antepasados. Solo quedamos nosotros en esta tierra, estamos de paso en esta vida. Nuestra vida es como la flor del campo que florece en la mañana y a la tarde se marchita. Así es nuestra vida. Por lo tanto, mis amigos, mis amigas, aprovechemos de buena manera nuestra vida con cosas positivas, y que cuando partamos de esta tierra, que nos recuerden como buenas personas. Así que se está procediendo ya la sepultura aquí en esta comunidad. Que en paz descanse mi querido abuelo Ruperto Dolores. Así que amigos, nos vemos en un próximo video. Saludos. Les quiero mucho a todos. Cuídense.